Buenos días. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro que está preparado ya para el catecismo. Sí. Me alegro tanto. Vamos entonces a estudiar las preguntas 9 hasta la 12. ¿Está bien? Listo. Bueno, comenzamos entonces. La pregunta 9 nos dice, ¿qué es la Biblia? Muy bien. Tengo varias referencias que quisiera compartir que muestra qué es la Biblia. La primera se encuentra en Marcos, el capítulo 7, los versículos 10, 11 y 13. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre. Bueno, hasta ahí está indicando que nada más Moisés está diciendo. Uno podría concluir que nada más es un mandato que él ha presentado. Luego en el 11 dice, pero vosotros decís, y si nada más fuera la palabra de Moisés, no habría problema que otro dijera otra cosa diferente. Y en verdad, lo que están estos judíos es diferente. Basta que diga un hombre o al padre o a la madre es corbán. Entonces no hay necesidad de honrar o proteger a los padres en su vejez. Pero la clave viene en el 13. Cuando ustedes hacen eso, dice, invalidando la palabra de Dios. Ahora sí está indicando que lo que Moisés había dicho no era solo su palabra. Lo que Moisés había dicho, honra padre y madre, es un mandato de Dios. Y esto comprueba que esos libros en los cuales esos mandamientos están escritos son palabra de Dios. Otra referencia es 1 Tesalonicenses 2, 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahora, San Pablo está hablando aquí y él está diciendo lo que recibís de nosotros. Él está hablando de él mismo, obviamente, y los demás apóstoles, indicando que lo que ellos han escrito y presentado a los tesalonicenses y a otros no es palabra de hombres, sino palabra de Dios. Ya vemos Antiguo y Nuevo Testamento. Otro, 1 de Pedro 1, 23. Esto ya describe algo de cómo actúa esta palabra de Dios, la Biblia. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces esto ya está describiendo cómo es esa palabra, es algo que vive. Ahora todavía no indica de qué manera vive, por qué se dice que vive, pero la próxima referencia sí va a indicar exactamente por qué dice que vive. Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, ahí repite otra vez, y eficaz, ya, pero va a describir por qué dice que vive. Más cortante que toda palabra o espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, aquí indica que, porque dice Pedro que vive, es porque es poderoso para penetrar a los corazones de los hombres y trabajar en esos corazones. Entonces, la respuesta a su pregunta original, ¿qué es la Biblia? La respuesta viendo todos esos versículos es, la Biblia es la palabra de Dios poderosa y viva para trabajar en los corazones de los hombres. Bien, es una respuesta excelente, ¿no? En 4 versículos toda la respuesta. Vamos a ver la pregunta número 10. Creo que esta es más difícil. Dice, ¿cómo puede ser la palabra de Dios todas las palabras de la Biblia si la han escrito escritores humanos? Bien, otra vez la Biblia tiene una respuesta y vamos
a ver la respuesta que da. Comenzando con 2 de Pedro 1:21. Que dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya en sentido general está indicando que es por inspiración del Espíritu Santo. Otro ya del Antiguo Testamento que dice lo mismo. Vamos a ver 2 Samuel 23:2. Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces el escritor de este libro de 2 Samuel está indicando, no es mi palabra esto que estoy escribiendo, sino que el Espíritu de Dios me ha hecho escribir y decir estas cosas. Otro, Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Eso es Jesús hablando a sus apóstoles. Entonces está indicándoles que el Espíritu Santo es el que va a llegar e indicarles lo que ellos debían hablar y escribir. Entonces cuando escribían, era el Espíritu Santo dándoles lo que debían decir. Bueno, hasta ahora hemos visto en sentido general, pero la próxima referencia ya es mucho más específico con respecto a su pregunta original. ¿Cómo podemos estar seguros que las palabras que estos escritores humanos escribieron son la palabra de Dios? Y esta referencia va a mostrar esto de 1 Corintios 2, 12 y 13. Dice: nosotros, y otra vez es San Pablo hablando en lugar de los apóstoles, cuando dice nosotros plural, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, sino de que no dice aquí, no con ideas, no con solo pensamientos, y luego las palabras son de esos escritores, sino, no, el Espíritu Santo. Hemos hablado no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, esto más exactamente indica que el Espíritu Santo no ha hecho escribir a estos hombres humanos pensamientos, ideas que ellos tenían que ya acomodar a su manera. No, cada palabra les indicaba. Y uno más que también va a indicar esto en sentido más general, un versículo muy conocido de 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí cuando dice toda la Escritura, está indicando, incluyendo cada una de las palabras, como había dicho Pablo en Corintios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ahí está dicho que toda la Escritura, incluyendo cada palabra. La respuesta entonces a su pregunta, podemos estar seguros que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, porque el Espíritu Santo inspiró a los escritores humanos para que escribieran no solamente pensamientos e ideas, sino cada una de las palabras que iban a escribir. Por eso cada palabra es palabra de Dios. Y llamamos esto la inspiración verbal, el hecho de que Él ha inspirado a los escritores y les ha dado cada palabra que deben escribir. Qué buena respuesta, excelente. Veremos la número 11. ¿De qué estamos seguros por el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios?
Bueno, más de una cosa. Vamos a comenzar dando referencias para mostrar una cosa de la que podemos estar seguros, de Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Entonces, una cosa de la que podemos estar seguros es que cuando estamos leyendo la Biblia, allí no hay mentiras. ¿Qué quiere decir? Que no hay errores en la palabra. Juan 10, 35. Dice, la escritura no puede ser quebrantada. Ahora vamos a aplicar este versículo a varias cosas, pero una de las cosas de que nos asegura otra vez es que si hubiera errores, eso quebrantaría la veracidad de la escritura. Otra vez vamos a usarlo aquí para indicar que al no poder ser quebrantado, que no hay errores en ella. Otro, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra manera de decir lo mismo. Si es verdad, no contiene errores. Bueno, hasta ahí la primera parte. Entonces, la primera cosa de que podemos estar seguros es cuando leemos la Biblia, todo es la absoluta verdad. No hay ningún error en la Biblia. Pero hay otra cosa más de que podemos estar seguros. Y vamos a comenzar a ver esa parte en Salmo 119, 114 y 116. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y en el 16, susténtame conforme a tu palabra. Cuando dice aquí que en la palabra puedo esperar, significa que puedo confiar, que no me va a engañar. Si Dios en la palabra dice que va a hacer algo, por ejemplo, puedo tener la confianza, una esperanza segura de que lo va a cumplir. Otro, Números 23, es la misma referencia que habíamos visto antes, pero vamos a ver otra parte de esa referencia. Números 23, 19. Esta vez vamos a ver la segunda parte que dice, habló Jehová y no lo ejecutará. Entonces, otra vez, podemos estar seguros que si Él ha dicho algo, que va a hacer algo, lo va a hacer absolutamente. De eso podemos estar seguros. Y 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este versículo responde a la pregunta, ¿pero por qué podemos tener esa confianza de que lo que Dios ha dicho lo va a hacer? Este versículo dice, Él tiene poder para hacer, es todopoderoso. Entonces, si Él promete hacer algo, podemos estar seguros que lo va a hacer porque es poderoso para hacer. Entonces, de esta parte podemos decir que podemos estar seguros al leer la Biblia de que cuando Dios dice algo, que va a hacer algo, lo va a hacer. Si promete algo, va a cumplir con su promesa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había dicho a Adán y Eva,
viene un descendiente de Eva que va a aplastar a Satanás. Sucedió, 4,000 años después, pero sucedió. Ahora ha dicho, Jesús va a volver para llevar los suyos al cielo. Eso ha prometido, lo va a hacer, podemos estar absolutamente seguros. Muy buenas las respuestas. Ahora vamos a ir a la respuesta más complicada, la pregunta más complicada, pero espero que salga bien. ¿Qué prohíbe Dios a todos que hagan con la Biblia por ser esta su palabra? Bueno, hay 3 cosas que Dios prohíbe. Vamos a ver la primera, comenzando en Deuteronomio 4:2. Dice claramente, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Muy sencillo y claro. Obviamente está prohibiendo que agreguemos algo a lo que Él ya ha escrito. Y otro que respalda eso, pero dice consecuencias por si lo hacemos, Apocalipsis 22:18. Último capítulo de la Biblia, cosas muy importantes. Cuando habla esto último dicho, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Claramente otra vez prohíbe fuertemente agregar o añadir cosas a lo que él ya ha escrito. Y otro más sobre esto, ya va a ser más específico de qué tipo de cosas califican como agregar cosas a la palabra de Dios. Vamos a ver Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizo. Entonces ya es más específico. Algunas cosas que califican como agregar a la palabra son visiones mentirosas. Entonces si alguien dice, mire, tuve esta visión y Dios me dijo, eso dice que es agregar a la palabra de Dios. Adivinación, tratar de decir el futuro sin que Dios lo haya dicho, es agregar. Engaño de su corazón. Algunas personas, a mí me parece que Dios está diciendo tal cosa, entonces eso voy a enseñar como si fuera palabra de Dios. Eso es agregar a la palabra de Dios y está prohibido. Y en Mateo 15:9 vamos a ver otra cosa que calificaría como agregar algo a la palabra de Dios. En Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, otra manera de agregar a la palabra de Dios, a mí me parece que sería bueno si tuviéramos este mandato. Voy a enseñarlo como si fuera mandato de Dios. Eso es agregar. No tenemos derecho de dar mandamientos o prohibiciones que Dios no ha dado. Eso califica como agregar y está fuertemente prohibido. Y otro más, segunda de Pedro 2:3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces también, si usamos palabras engañosas o fingidas, eso es agregar a la palabra de Dios. Entonces la respuesta, la primera parte, algo que Dios prohíbe es agregar cosas a la palabra que vienen de nuestra mente, corazón o nuestras ideas. Segunda cosa que Él prohíbe, vamos a verlo para comenzar otra vez en Deuteronomio 4:2, que ya hemos leído, pero esta vez vamos a leer la segunda parte que tiene otra prohibición.
Ya hemos visto, no añadiréis a la palabra que yo os mando, pero ahora agrega, ni disminuiréis de ella. Entonces, no debemos agregar, pero tampoco quitar. Si la Biblia dice algo, eso necesitamos enseñar. Y no decir, no me gusta esa parte, todo lo demás puedo enseñar, pero esa parte no tenemos derecho. Y otra vez vamos a consultar Apocalipsis 22, 19, que va a decir lo mismo, pero indicando cuán grave cosa es. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Grave asunto es, pero otra vez repite que lo que Dios prohíbe es quitar de las palabras de la Biblia. Próximo vamos a ver 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto también muestra una manera de quitar de lo que la Biblia dice. Algo que la Biblia enseña son la sana doctrina. Está llena de doctrinas. Entonces está diciendo aquí, viendo una de esas doctrinas, vamos a suponer, por ejemplo, el anticristo. Eso es una doctrina no muy popular. Pero es una enseñanza, un mandato, es parte de la sana doctrina que la Biblia tiene. Entonces dice, aun si no nos parece, va a ofender a algunas personas, no tenemos derecho de no enseñar esa doctrina. Y enseñar más bien conforme a nuestros propios deseos, esas son las concupiscencias de nuestro corazón. Bien, ahora vamos a ver, bueno, ya hasta ahí es la segunda parte. Dios prohíbe que quitemos cosas de su palabra, no enseñando cosas que no nos da la gana para enseñar. Y una cosa más que Dios prohíbe en cuanto a nuestro uso de su palabra, Juan 10:35, otra vez. La escritura no puede ser quebrantada. Antes habíamos aplicado eso a agregar cosas a la Biblia o quitar, pero también aplica este mismo versículo a lo que va a ser el punto, este tercer punto, que tampoco debemos cambiar la palabra de Dios. Sí enseñar algo que dice, pero torcer. Y habrá otros versículos que lo indican más claramente. Judas 4. Porque algunos hombres han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que la Biblia enseña es una doctrina que se llama la doctrina sobre la gracia de Dios. Entonces, estas personas sí están enseñando la gracia de Dios, pero de manera torcida. La gracia de Dios no es motivo nunca para ceder a los apetitos del viejo Adán, pecaminosos. Pero estos hombres han dicho, puesto que somos salvos por gracia y no por obras, nos da derecho de pecar, hacer lo que indica. Entonces están enseñando la gracia, pero en forma torcida. Y eso es lo que la Biblia prohíbe en estas partes. Después, 2 de Pedro 3:16. Esta vez lo va a decir directamente. Hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, está hablando de doctrinas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen
como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, al no entender, estudiar plenamente las escrituras, algunos a propósito, otros involuntariamente, pero tuercen la palabra. Ya vimos un ejemplo de cómo algunos han torcido la enseñanza sobre la gracia de Dios. Eso claramente está prohibido. Segundo de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces aquí claramente muchos sí van a enseñar todo lo que dice la Biblia, pero lo van a enseñar como si fuera fábulas. Por ejemplo, el relato de la historia de Adán y Eva en Génesis y la creación del mundo. Sí, van a enseñarlo, pero ¿qué van a decir al terminar de enseñar? No, Adán y Eva no eran personas verdaderas. No sucedió todo en 6 días. Todo eso es una fábula. Y así hacen con toda la Biblia. Y eso claramente Dios prohíbe. Entonces la tercera parte de la respuesta a su pregunta, ¿qué es lo que Dios prohíbe con respecto a nuestro uso de la palabra de Dios? Es que prohíbe que cambiemos la Biblia torciendo su significado y convirtiéndola en un libro nada más de fábulas artificiosas. Bueno, Felipe, una felicitación, pues has defendido bien la fe, has respondido las preguntas 9 al 12, te animo a que sigas aprendiendo la palabra de Dios. Muchas gracias por esta oportunidad.